¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Bitácora Política, programa que se emite por 70 canales de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y por Somos Entre Ríos en Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y naturalmente en la ciudad de Paraná. Vamos a comenzar conversando con el doctor Berbara, una de las palabras más autorizadas cuando hablamos de salud mental. Estaba leyendo un título, doctor, que señala que Entre Ríos encabeza la dolorosa estadística de suicidios según el Observatorio de Política Criminal. Y yo le preguntaba fuera de cámara si estos guarismos son mayores o menores que en la pandemia. Bueno, comparado con la pandemia, en lo que respecta a la provincia de Entre Diga Ríos, amigo. obtuvimos niveles que estaban siempre por encima de la media nacional, pero en lo que respecta a las estadísticas de cada una de las provincias, Entre Ríos se mantuvo en la mitad, podríamos decir, de la escala general de todas las provincias, incluso durante la pandemia. Eh, Lamentablemente siempre fueron niveles altos para lo que respecta a la media nacional, pero estábamos, por así decirlo, en mitad de tabla. En la pospandemia hubo incluso una recuperación, hubo una mejora de esos números. Nosotros creemos que tuvo que ver con todas las estrategias de cuidado en el ámbito de la salud que se procuraron en la provincia. Y sí, lamentablemente lo que estamos viendo en estos últimos 2 años es un agravamiento de la situación en cuanto a los números de las cifras Claro, de autodeterminación. usted dejó un término que me quiero tomar de él. Tenemos que leer que hoy no hay, por lo menos, las suficientes estrategias de cuidado. Probablemente haya otras estrategias de Otras. cuidado. Ujú. Sí, a nosotros durante la pandemia nos tocó vivir una situación excepcional en donde las decisiones de gobierno tuvieron que ver con agilizar y facilitar toda la toma de decisiones e inversiones que fueran necesarias para el momento de la pandemia en lo que respecta al cuidado de la salud, que Ujú. apuntaban principalmente al COVID, pero tenían que ver con una contención sanitaria en la cual se hizo un ejercicio mayúsculo para contener y acompañar a la comunidad. Hoy, indudablemente, se están aplicando otras políticas y otras estrategias de cuidado. Que no significa que sean mejores o peores, sino diferentes. Diferentes, Pero a la distintas. luz de los resultados, A la luz de los resultados, podríamos decir que, eh, a ver, tenemos que ser justos en esto. sí. Cuando hablamos de autodeterminación y de suicidio, el eje sanitario no es el único que juega a la hora de resolver o agravar la situación. Hay condicionantes, hay variables que escapan a los condicionantes de cuidado de la salud, que tienen que ver con las variables socioeconómicas, laborales, educativas, culturales en general, en donde el ser humano se entiende dentro de un proyecto de vida posible. Frente a eso hay condicionantes que van más allá de la salud. Cuando la proyección de vida se hace cada vez más compleja, más difícil, y estamos hablando de subsistencia económica de la mayor cantidad de nuestra comunidad, el sufrimiento es un condicionante para la conducta de suicidio. Ujú. Estos guarismos, doctor, obligan a ir a las estadísticas para ver qué antecedentes históricos hay que se asemejen a este escenario actual. Sí, sí, comparar con estrategias sanitarias y condicionantes sociales Ujú. históricos vinculados a las cifras de suicidio nos permite sacar conclusiones. Y allí donde encontramos, incluso en otros países, en otros momentos, que han atravesado por cuellos de botella socioculturales y económicos, incluso situaciones de catástrofe, las cifras de suicidio siempre se han elevado. Mm. Y cuando indagan en las causas, en las razones que puedan llevar a estas cifras, a las muertes por autodeterminación, ¿qué respuestas encuentran? Diversas y complejas, diversas y complejas. ¿Contexto? El contexto sociocultural, socioeconómico, de inclusión en un proyecto de vida posible, de los jóvenes principalmente, determina muy característicamente esta conducta. Allí donde un joven encuentra una proyección vital posible, ya sea en un ámbito académico, que lo contiene, que lo incluye, que hay posibilidad de acceder a ese universo, ese sujeto se entiende dentro de un proyecto de vida posible. Cuando esos ámbitos se van limitando, o cuando esos sujetos jóvenes ven que el universo adulto se complica,
papá no tiene trabajo, mamá no tiene trabajo, les cuesta el doble llevar un plato de comida a la casa, tienen que dejar de ir al club o tener actividades recreativas o se limitan las reuniones familiares. Bueno, todo eso genera un contexto adverso para las posibilidades de vida. Mm, las frustraciones, ¿no? En, en una sociedad consumista, por ejemplo. En una sociedad que desde hace muchísimo tiempo, desde siempre se viene condicionando según la capacidad de consumo, cuando eso ralea, claramente nos pone de cara a una limitante, como bien decías, a una Ujú. frustración. Y según cómo cada uno asimile las frustraciones, eso nos pone de cara a las autodeterminaciones. Y también es un contexto que termina hoy generando una especie de caldo de cultivo para tener. Doctor, hay muchísimos interrogantes. Yo quisiera llevarlo a ver, a los hechos que a veces nos conmueven, es decir, o que nos llaman a sorpresa, cuando nos enteramos de una noticia de algún allegado, de algún conocido que decide quitarse la vida. ¿Hay señales previas? ¿Hay una patología previa que subyace y que desconocemos? ¿O puede ocurrir en cualquier momento que una persona, no sé, no sé qué le puede pasar, que tome la determinación de quitarse la vida? ¿A qué tenemos que estar atentos en todo caso? Bien, es muy importante estar atentos, así que vamos a ir rescatando algunas de las cuestiones en lo que se puede construir como respuesta a esta pregunta tuya. Hay que estar atentos, hay que estar con una escucha abierta a cualquier sufrimiento que pueda tener un allegado, ya sea dentro del núcleo familiar, en un ámbito de trabajo o en cualquier ámbito social, y prestar un espacio de sostén, de escucha y ayuda. Porque esa angustia y ese malestar puede ser que venga acompañado de un trastorno o una enfermedad que ese sujeto no puede terminar de resolver o que no puede acceder al ámbito sanitario que corresponde, o puede estar acompañado por cualquier condicionante estresante de la vida que debe ser acompañado, contenido y también resuelto. Para que corresponda a una enfermedad o corresponda a un sufrimiento por un hecho de coyuntura situacional, lo mejor es prestarle atención al llamado de atención, sea importante, severo, sea mediano, menor, y estar allí para ayudar. Si usted estuviera al frente de salud mental hoy, con estos guarismos, ¿qué medida cree que debe tomar el Estado? Bueno, a ver, prioridades. En principio hubo algún movimiento reciente en lo que respecta a gestión política que fue volver a reunir a la ya conformada Comisión Interministerial para la Ley Nacional de Salud Mental. Creo que eso es una prioridad, comprometer a todos los ministerios de gobierno a generar acciones vinculadas a un aporte a la salud mental, ya sea desde el ámbito ministerial de trabajo, cultura, educación, desarrollo social, economía. Todos tienen que también estar pensando en códigos de salud mental, porque cada acción que se omita puede generar sufrimiento. Y cada acción desde esas áreas ministeriales que promueva una capacidad de integración, inclusión, contención para la población en general y para aquellos sujetos vulnerables vinculados a la salud mental, es indispensable para lograr una mayor sobrevida y disminuir este desenlace que estamos viendo en las autodeterminaciones. ¿Los efectores públicos están preparados para este escenario actual que es alarmante? A ver, lo que se viene escuchando hoy por hoy de los efectores de salud que deben brindar contención y acompañamiento es que hay una dificultad que están atravesando, como la que está atravesando la mayor cantidad de la población nacional y provincial, que es eh, sentir que el salario que se les paga no les alcanza ni siquiera para una subsistencia saludable, equitativa, accesible a esos profesionales y esas personas que están trabajando para el cuidado de esa comunidad y esa sociedad. Y tenemos que arrancar desde allí, de quiénes cuidan y cómo se sostiene y se contiene a quienes deben cuidar a nuestra comunidad. Después podemos pensar en qué infraestructura se les brinda, cantidad de medicación, por ejemplo. Había un plan que se llamaba Remediar, que garantizaba el acceso de los medicamentos, incluso vinculados a la salud mental,
en el primer nivel de atención. Eso ha sido un avance enorme. Los centros de salud, existía la posibilidad de acceder de manera gratuita a el uso de esos medicamentos y esos tratamientos. Eso ha dado pasos atrás y hoy ya no tenemos la facilidad de acceder ni a un profesional que esté bien pagado para que nos atienda o que tenga un consultorio con la cantidad de horas que ese profesional necesita ocupar ese consultorio, y ese sujeto que va a buscar ayuda y va a buscar un medicamento para estar mejor de su estado depresivo, de su estado de ansiedad, ya no lo encuentra con tanta facilidad. Esas barreras de accesibilidad van generando, a mi criterio, menor contención por parte del Estado a una sociedad que lo necesita. Si tuviéramos que, desglosar estos números, que a mí no me gusta hablar de números porque estamos hablando de seres humanos, ¿qué franjas etarias son las que hoy se muestran más vulnerables? Desde hace un tiempo y hoy, de manera crítica, la edad de los jóvenes, lamentablemente. Adolescentes y jóvenes, cada vez en mayor incidencia, vienen tomando estas decisiones un poco de la mano de esta falta de perspectiva vital, de esta falta de red de contención o incluso de accesibilidad, ya sea al consumo o a los ámbitos de recreación, cultura, deporte y educación, con el estímulo que los jóvenes necesitan para sentirse convocados y para sentirse parte de un proyecto de vida. ¿Los consumos problemáticos son determinantes también en la salud mental, sí? ¿O en esta situación que estamos viviendo? Sí, claramente. Lamentablemente el abuso de sustancias, el consumo, las adicciones vienen a aportar una complejidad enorme a la salud mental de los jóvenes y a las autodeterminaciones. Doctor, finalmente yo le pediría si puede hablarle a la familia, especialmente por los jóvenes, en general por todas aquellas personas que se encuentran en estado depresivo, por las razones que sean, ¿a qué tenemos que estar atentos una vez más? Bueno, tenemos que estar atentos a todo padecimiento. Tenemos que estar atentos a ofrecer una mano que contenga. Tenemos que estar atentos a una escucha que acompañe y construya un proyecto de vida. En el ámbito en el cual nos encontremos, en el ámbito de un deporte, de un club, de la escuela, en el ámbito del trabajo, tenemos que tratar de hacerle entender a esta juventud que forma parte de un proyecto de vida, de un proyecto social, de un proyecto familiar, de un proyecto de vecindad, que lo tiene en cuenta. Ese es el modo de ofrecerle un camino posible para transitar. Y por más situaciones difíciles que estemos atravesando en nuestro mundo adulto, como decíamos hoy, respecto del trabajo, el equilibrio económico, tratar de dar cuenta de que a pesar de las dificultades, hay un futuro posible, que como sujetos adultos ya hemos atravesado este tipo de condiciones sociales, socioeconómicas, sociolaborales, y hemos encontrado el camino para poder sobrellevarlo. Quizás no haya una respuesta, ¿verdad? Pero no son pocos los que se preguntan por qué Entre Ríos está al tope de las posiciones en materia de suicidio. Analizar esta pregunta es de una complejidad enorme, sí, pero creo que amerita la ocupación y la reflexión necesaria, indispensable y con ahínco, no solo por parte de los responsables que están conduciendo las carteras hoy por hoy, sino de cuanto sujeto, cuanto actor esté presente en nuestra comunidad. Doctor, gracias por su visita. Muchísimas gracias a vos y por la preocupación por este tema tan importante y encararlo desde la perspectiva que lo encarás. Al contrario. Ya volvemos con Bitácora Política. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos.
Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria. Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas.
sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bueno, tenemos la visita hoy en Bitácora Política porque nos hemos propuesto hablar mayoritariamente de salud en el día de hoy, pero hay otras actividades que también merecen nuestra atención, como por ejemplo la actividad comercial. Marcelo Ruggeri es integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro y gerente no propietario de 2 locales, y lo leo porque vale la pena aclararlo, de 2 locales del rubro calzados en la peatonal de Paraná. Además, tiene un negocio propio del rubro jardinería, bazar y limpieza, pero que no está en el centro ni en el centro, ¿no? Exactamente, pero bueno, uno también así ve las dos realidades. ¿Cuál de los 2 rubros es el más golpeado? No, hoy el comercio está golpeado. Claro. El tema del centro por ahí es que acostumbrados a que el centro es el principal paseo comercial de cualquier ciudad grande o mediana. Paraná tiene la peatonal, que siempre fue muy importante y muy concurrida, y hoy se nota esa falta de gente. Pues yo digo, por ahí en el barrio es distinto, porque en el barrio es otro, el movimiento es distinto, no se da como en el centro, están todos los negocios agrupados y la gente viene a pasear, a recorrer y a comprar. Pero la verdad que todo el comercio está golpeado porque hay una situación económica muy complicada, donde a las familias le ha disminuido mucho los ingresos, la posibilidad de poder satisfacer a veces hasta sus necesidades más básicas, porque por más que se habla que la inflación está baja, pero en los productos, por ejemplo, no se ve tanta inflación, pero sí se ve en todo lo demás. El que tiene un comercio y tiene que pagar un alquiler, le aumenta constantemente, los impuestos, los servicios, la luz, todo lo que conlleva, digamos, tener un comercio abierto, aumenta todo, el flete por el aumento del combustible. Entonces, hoy es muy difícil, el contexto hace que sea muy, muy, muy dramático, te diría. ¿Es una inflación mentirosa la que tenemos? Es una inflación mentirosa, así es, sí, tal cual. Uno basta con hacer algún número nada más, incluso cualquiera de su casa puede ver cómo le aumenta todo lo que por ahí, sacando no sé, los productos que uno puede comprar para la subsistencia, pero después todo lo que es el que paga una cuota de un colegio, el que paga la salud, el que tiene un vehículo, todo está aumentando, no en un 20% anual, no en un 2% mensual. Eso no es así, uno lo comprueba todo el tiempo. Y bueno, además leyendo un poco también, uno trata de leer y de tratar de entender la realidad, viendo a ver los especialistas lo que ponen, y bueno, los estudios serios, objetivos, dicen eso, digamos, que la inflación no es la que pone el gobierno, ni la realidad es la que marca el gobierno. ¿Ha vivido procesos parecidos a esto o sí, idénticos? Yo hace 36 años que estoy en la peatonal de Paraná y hemos vivido la hiperinflación de Alfonsín. De Alfonsín, ahí estaba en Santa Fe yo, enseguida vine en el 90 cuando fue la primera inflación o la hiperinflación de Menem en la primera etapa. Después tuvimos todo lo que fue 2000, 2001, que fue una etapa terrible. Así todo, yo me acuerdo perfectamente, jamás hubo la cantidad de locales cerrados ni locales vacíos que hay en el microcentro. Nunca se vio eso. Históricamente, sobre todo lo que es la peatonal, se desocupaba un local, 2 locales, y al tiempito estaban ocupados. Era muy difícil para alguien que quería acceder a un local en la peatonal poder conseguir un local vacío, y ahora recorréis en todas las cuadras hay locales vacíos. Y eso nunca pasó. Me imagino, Marcelo, que has de conocer gente de toda la vida, comerciantes de toda la vida, que has tenido que llegar al momento de bajar la persiana, ¿no? Sí, sí, sí. Y me imagino que ese ha sido un momento también durísimo para todos, no solamente para el propietario de ese comercio, que no tuvo la espalda, porque hay componentes en la caída del consumo, más las cargas en materia impositiva, los servicios. Sí, sí. Un combo. Y un comercio genera
trabajo, empleados que trabajan en el comercio, la familia que vive el comercio, proveedores que también dependen de la venta del comercio. Es un problema. Hoy estamos viendo comercios que cierran, comercios que se achican o empresas que han podido con el tiempo tener 2 o 3 locales, entonces se van achicando, se quedan con un local. Nuestra empresa, la empresa donde yo trabajo, es de Santa Fe, tenemos 2 locales acá, en Santa Fe ya tuvo que reducir y ya se está viendo que si esto sigue así va a haber que seguir reduciendo porque no dan los costos. O sea, hoy, cuando vos mirás lo que se vende y empezás a analizar el gasto que tenés para un local y ya no te cierra poder seguir manteniéndolo, tenés que pensar en que tenés que achicar. Y del otro lado del mostrador, ¿qué situaciones lo conmueven cuando va gente con sus poquitos pesos, con lo poco que le queda, a llevar un producto y de pronto tiene que resignarse a comprar? Sí, no, es horrible las familias que antes iban con los chicos y llevaban calzado para todos los chicos y ahora que a veces van con los chicos porque tienen que llevar un solo calzado y los otros chicos como esperando a ver cuándo le toca. Yo estoy en el rubro de zapatos, de calzados y vos decís, bueno, se quedan con las ganas o a veces hacer un combo, nosotros por ahí tratamos de entender la situación, entonces ofrecemos algún descuento especial o tratamos de ofrecer un producto que sea más accesible para que pueda llevar un poco más, pero eso es también la gente que pasa, pregunta precios, se va a otro lado, recorre porque contando a ver si puede llegar a comprar lo que necesita. Eso se ve todo el tiempo, la verdad que es dramático también. ¿Qué siente cuando escucha a nuestro presidente decir que esto es consecuencia de las compras por internet y de la gente que por el mundial compró televisores? No, yo lo siento como una burla sobre todo a la gente que estamos hablando que por ahí no llega a fin de mes o que está endeudada, que se endeuda hasta para comer. Yo tengo un amigo que tiene un autoservicio y dice, es increíble, nunca se vio como ahora la gente que paga con tarjeta en cuotas para llevar lo que va a comer el fin de semana o durante la semana. Entonces, la verdad que uno lo siente como una burla. Hoy el problema no es ni el mundial ni nada que la gente... El problema es que la gente no llega a fin de mes porque no le rinde el sueldo. Entonces, las ventas por internet es cierto que influyen mucho. Nosotros conocimos un mundo donde no existía esto y la venta del comercio era toda la venta que había y era mucha. Con la pandemia eso cambió, con la pandemia empezamos a competir con la venta digital, con la venta electrónica, pero no la suplanta del todo. Todavía hay gente que necesita venir, probarse un producto, una ropa, un calzado. En el caso nuestro, por ejemplo, no es algo que vos encontrás fácilmente en internet. Vos decís, me compro esto, no sabes cómo me anda, si me anda. Entonces, nosotros tenemos muchos clientes que cuando pueden, cuando cobran, sobre todo a fin de mes, a principio de mes, viernes y sábado, donde la gente más viene a la peatonal, por ejemplo, a hacer sus compras, entonces ves que la gente todavía tiene ganas o necesita venir a un negocio. El problema es el poder adquisitivo, ese es el problema. Después, sí, la venta digital ha hecho bajar mucho la venta a locales físicos, es una competencia, pero no es toda la venta. Entonces, esto que estamos hablando, esta crisis, no es por la venta digital, ni es porque la gente se endeudó por algo en especial, es porque la gente no le está alcanzando para llegar a fin de mes. En el rubro calzado, ¿la apertura de la importación afectó? Mira, afecta a la fábrica sobre todo, no al comercio. Como comercio uno puede conseguir hoy calzados. No sé, nosotros tenemos fábricas que tradicionalmente eran de acá, fabricaban acá y se reconvirtieron en importadores. Entonces vos ves un producto bueno, lindo, con buen diseño y económico. Pero ¿qué pasa? Esa fábrica ya a sus empleados no los tiene más, tiene una administración y tiene un sistema hecho, digamos, administrativo para importar y para vender. Entonces, al comercio no le afecta directamente la importación. Por ahí te diría que al contrario, a veces hasta te favorece conseguir mejores productos, mejores diseños y mejores precios, pero también uno tiene que ponerse en lugar, y yo me acuerdo, pasó en los 90, de esto muy parecido, digamos, que habían cerrado muchísimas fábricas porque convenía importar. Te diría que ahora el producto que viene es mucho mejor en lo que es calzado, es mucho mejor que lo que venía en esa época, pero bueno, uno piensa en eso también, la cantidad de fábricas que están dejando sin trabajo, no acá, más en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario,
que son proveedores nuestros y que por ahí, yo te digo, han dejado de ser fábrica para ser directamente importadores. Esta situación desafía a usar el ingenio, ¿no? al comerciante. ¿Qué políticas están llevando adelante ustedes como para sostenerse, especialmente aquellos que le quedan todavía un poco de espalda? No todos, ya dijimos, muchos han cerrado, a otros le queda un poquito de espalda todavía. Mira, es muy difícil. Se intentó tratar de hacer venta digital. Para el que puede hacer una venta digital, que también es una estructura que hay que armar, tiene un costo, y si no te resulta, tampoco te cambia, digamos, lo que estás vendiendo en el local físico. Pero hoy, con el problema que hay, que es siempre estamos hablando de un tema económico, de falta de ingresos, no hay manera, digamos, ni siquiera decir, bueno, reconvertís el local físico en la venta física a través de venta digital, tampoco está resultando, porque volvemos a decir lo mismo. No hay, a la gente que necesita comprar, por ahí no le está alcanzando. Así que como se lo ofrezcas, no hay manera. Lo que uno está haciendo todo el tiempo es tratando de ir buscando, a ver, en el caso nuestro, por ejemplo, modelos que van quedando desnumerados, entonces se ponen ofertas, se trata de vender cosas que pueden llegar ahí quedando en estantería, como para ir reponiendo con modelos nuevos. Pero tampoco hay mucho misterio. Cuando la gente no le alcanza, no hay nada que hacer, digamos. No hay manera de, cuando te dicen, bueno, hay que reconvertirse, ¿cómo reconvertís un negocio que tenés hace 30 años instalado, con personal, con una estructura, digamos, que cómo haces de la noche a la mañana? Porque además todo eso, que significa un cambio muy brusco, reconvertirlo en otra cosa que tampoco está dando resultados, esa es la verdad. El testimonio de Marcelo Ruggeri, comerciante de la ciudad de Paraná, a ver, voy a redundar en el concepto. Es testimonial y se puede aplicar a cualquier lugar. Hablemos de la provincia de Entre Ríos, porque todos los comerciantes en todos los rubros están padeciendo. Yo no sé si hay algún rubro al que le esté yendo bien en el comercio. No conozco. En comercio no conozco, no. Es decir, hemos conversado con un comerciante de Paraná, pero bien podría ser de cualquier otro lugar de la provincia de Entre Ríos. Marcelo, gracias por la visita. Gracias. Vamos a ir ahora, inmediatamente la palabra de Marcelo, a este informe que elaboró María Agustina Rizzo a propósito de la caída del consumo en los comercios de la capital provincial, pero repito, puede trasladarse a cualquier punto de la provincia de Entre Ríos. Locales vacíos, persianas bajas y carteles de alquiler se multiplican en distintos puntos de Paraná. Detrás de cada cierre hay una historia, una inversión y muchas veces un proyecto que no logró sostenerse frente a la caída del consumo y el aumento de los costos. Y los números reflejan la dimensión del problema. Según relevamientos del Centro Comercial e Industrial de Paraná, durante 2025, unos 76 comercios del microcentro cerraron sus puertas definitivamente o tuvieron que trasladarse hacia zonas con alquileres más accesibles. Pero la situación continuó agravándose. En julio de este año, un relevamiento del sector registró alrededor de 100 locales cerrados en el microcentro de Paraná. Si se contemplan las zonas comerciales aledañas, la cifra supera los 120. La crisis se ve todos los días. Donde antes había vidrieras, movimiento y comercios abiertos, hoy aparecen persianas bajas y locales vacíos. Como gestora cultural, en el año 2024, a fines del 2023, 2024 aproximadamente, justo en lo que fue la transición de gobiernos, en los cambios de gobiernos, tuve la oportunidad de volver a proponer un espacio gastronómico cultural en la ciudad. En este caso se trata de Soberana, que estaba ubicado en el histórico Mercado Sud, en el barrio San Peña, que es en la zona de Villaguay, Perón. Y digo volver porque como gestora cultural siempre estuve vinculada en lo gastronómico cultural. Antes de pandemia incluso hice la producción y la gestión cultural de lo que fue Parientes del Bar en su momento en Puerto Sánchez. Luego, bueno, el contexto de pandemia, después la marentalidad también, porque soy mamá. Y bueno, y cuando pude volví
realizar una propuesta que tiene que ver con lo gastronómico cultural. Fue una jugada, digo, porque todos sabemos que siempre en un contexto de cambios de gobierno uno nunca tiene certezas de cómo puede llegar a ser. En análisis económicos, si se quiere, o en análisis comerciales, yo no soy empresaria de lo gastronómico, soy gestora cultural. Entonces, si bien tuvimos una experiencia muy nutritiva, muy favorable, pero sobre todo por el impacto social que tuvo en tan poco tiempo, de algún modo, no así fue el balance económico en este contexto que estamos viviendo, en donde lo vemos a diario, día a día, se van cerrando comercios. Lo gastronómico no es fácil de sostener, lo cultural tampoco, porque muchas veces pensar que los espacios culturales, si bien en este espacio la mayoría de las propuestas, en verdad la totalidad de las propuestas, no se solicitaba una entrada, no eran con una entrada, sino que eran espacios a la gorra, al aporte voluntario de los trabajadores culturales. Pero muchas veces las propuestas hoy en día al público que uno destina a las propuestas culturales muchas veces compite lo que vale una entrada con lo que vale salir a comer, y en verdad casi siempre eso va en un combo completo cuando uno propone salir, ¿no? Hacer una actividad cultural, de esparcimiento, de encuentro, de recreación. Pero detrás de las estadísticas están las historias personales, como la de María Paz Gallo, gestora cultural y emprendedora, que tuvo su propio negocio y finalmente tuvo que tomar la decisión de cerrarlo. Sostener un comercio implica mucho más que abrir una persiana cada mañana. Alquileres, impuestos, servicios, proveedores y salarios forman parte de una ecuación cada vez más difícil de resolver cuando las ventas no acompañan. En el microcentro, los propios comerciantes advierten que mientras la demanda cae, los costos fijos continúan aumentando. En algunos casos, los alquileres de locales comerciales alcanzan cifras millonarias y se actualizan periódicamente, haciendo cada vez más difícil sostener la actividad. El problema tampoco parece limitarse a una mala temporada o a una fecha comercial puntual. Durante el primer semestre de 2026, ni el cobro del aguinaldo, ni las vacaciones de invierno, ni siquiera el movimiento generado por el Mundial lograron revertir la tendencia general. Hubo algunos repuntes puntuales, principalmente en la venta de televisores, indumentaria deportiva y productos vinculados al torneo, pero no alcanzaron para modificar el panorama general. La caída del poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos, la presión tributaria y un consumo cada vez más cauteloso son algunos de los factores que señalan desde el sector comercial. También aparece un nuevo desafío: la competencia de las plataformas digitales y las compras online, que modificaron la forma de vender y de consumir. En este contexto, los pequeños negocios son algunos de los más vulnerables, porque detrás de cada emprendimiento no hay solamente números, hay trabajo, tiempo, expectativas y muchas veces años de esfuerzo. El cierre de un comercio también transforma la vida de una ciudad, afecta el empleo, modifica la fisonomía de sus calles y debilita una red de emprendedores y trabajadores que forma parte de la economía cotidiana. Mientras algunos comerciantes resisten y buscan nuevas estrategias para sostenerse, con promociones, redes sociales, venta online o mudanzas hacia zonas con menores costos, otros ya tuvieron que bajar la persiana. La historia de María Paz Gallo es una de esas historias. Una experiencia personal detrás de una realidad que hoy se repite en distintos puntos de Paraná. La de un comercio local que intenta sobrevivir en medio de la caída del consumo y una estructura de costos cada vez más difícil de afrontar.
¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Aldea San Antonio. Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región.
Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bien, nos vamos a permitir en Bitácora Política hablar con una persona a quien yo, en lo personal, admiro muchísimo. Presidió nada menos que el Consejo Empresario de Entre Ríos y desde hace muchísimo tiempo está al frente del Sanatorio de la Entrerriana, uno de los sanatorios más prestigiosos que tiene la provincia de Entre Ríos. Es economista además, de Silvia Agostino. Bienvenida, Silvia, ¿cómo está? Gracias. Hace mucho tiempo que no conversamos. Sí, tal cual. Te veo por ahí por televisión. Ah, sí, bueno. Gracias por la paciencia. Bueno, ¿qué impacto se está sintiendo en los efectores privados con la política económica? Especialmente con PAMI, con la obra social de Entre Ríos. Mira, te encuadro primero un poco la realidad que deviene esto. En marzo del 2002 se declaró la emergencia sanitaria. Hoy seguimos en emergencia sanitaria hasta fin de año. Se ha ido postergando por 20 y pico de años este tema de la emergencia porque no se ha dado respuestas claras respecto a los problemas estructurales del sector. Esto como referencia global para que entendamos de dónde partimos. Que es ya todo un diagnóstico. Exactamente. A propósito de salud. Exactamente. No vale de nada todas las gestiones que se hicieron durante estos 20 años. Nunca logramos que el sector se conceptualice como sector privado, empresas pyme, mano de obra intensiva, súper especializada, que atienden la seguridad social. Porque hay una realidad. En el interior del país, nosotros atendemos la obra social provincial, el PAMI y las obras sociales sindicales, porque las prepagas tienen muy poquitita incidencia. Muy poca incidencia. No es como los grandes centros como Capital, Rosario, Córdoba, Mendoza. Entonces, realmente nosotros dependemos de la seguridad social. Y hoy la seguridad social está absolutamente en crisis. Absolutamente en crisis. ¿Vos querés que te dimensione los sectores? Obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales se nutren del aporte de los obreros a su empresa y del aporte del empresario, ¿no es cierto? Pero los sueldos han quedado bajos, las paritarias han quedado bajas, entonces el aporte a la obra social es bajo. Claro. Y el costo de la salud se ha incrementado muchísimo en estos años. Pensá que venimos de una inflación muy fuerte hasta el 2023, que nunca se impactó en los costos de la salud, pero nunca se pudo llevar aranceles, porque los financiadores tampoco tenían los recursos para actualizar esos aranceles a la necesidad del aumento de costo del sector. Y hoy por hoy, al haber más desocupación, hay menos aportantes también a las obras sociales. Claro, por el desempleo. Por el desempleo. Entonces, realmente hoy
tenemos que hacer planes para que puedan cancelar las deudas, tenemos que darle más tiempo, no podemos acomodar los aranceles a nuestros costos. Y por otro lado, como yo te digo, el costo de la salud crece, el envejecimiento poblacional crece y se necesitan más recursos, los medicamentos aumentan y en casi todos los convenios los medicamentos, sobre todo los de uso normal y habitual, están incluidos en el gasto sanatorial. Entonces eso impacta en desmedro de nuestras posibilidades, digamos. Eso en general con casi todas las obras sociales. Y con el PAMI en particular, que a vos te interesa, el PAMI perdió una fuente muy importante de financiamiento que fue el impuesto país. El impuesto país. Que liberó a mucha gente el impuesto país, pero al PAMI fue un cimbronazo, porque parte grande de eso iba a la caja PAMI. Sí, perdón, sí, y que además impactó fuertemente en 4 provincias patagónicas que decidieron cortar absolutamente todas las prestaciones al PAMI. Bueno, te digo que eso se está discutiendo a nivel país, ¿eh? ¿Ah, sí? Se está discutiendo a nivel país. Pobre jubilado, ¿no? Pobre jubilado. Y pobre nosotros que tienen mucha creencia claro. a cobrar de todo esto. ¿Qué es lo que pasó? Al perder eso y no ser reemplazado por ningún dinero, ningún presupuesto extra, el PAMI se atrasó totalmente con los aranceles. Si nosotros tomamos 3 años para atrás, el PAMI prácticamente los incrementos que fue dando no tienen nada que ver ni con la inflación, ni con el IPC salud, ni con el costo de medicamentos, ni con nada. Hay una estimación que dice que nos debe un 150% de arancel. O sea, inviable, absolutamente inviable. Del año pasado, por ejemplo, ahora no había dado nada, directamente, así, nada. Nos da en junio un 1,9 y en julio otro 1,9. Es una cosquilla, no existe. O sea, para compensar este aumento de costo. Por otro lado, ¿qué hace para restringir las prestaciones? Vos tenés la pantalla, pedís autorización para hacerle una placa a un paciente que está ahí y te dice, ya llegó a su límite. Pero yo nunca tuve un límite, nunca me informaron, no, y tenés que explicarle al pobre beneficiario que no le podés hacer la placa porque el PAMI, y tenés que mostrarle la pantalla, pues si no, va a creer que es uno que el que no le quiere hacer la práctica. ¿Qué? Te está impidiendo. Pero aparte cualquier día, un mes fue el día 5 del mes, cosa que era inviable que hubiéramos llegado a ningún cupo, ninguna nada, que aparte nunca nos lo ha informado. Después otros meses lo que hizo es pagarnos la parte de internación por un lado y lo ambulatorio por otro. Cartas, documentos, reuniones en el PAMI, de todos los presidentes de las cámaras que trabajan con el PAMI, que todo el mundo trabaja, los bioquímicos, los sanatorios, los médicos, todo. Dejaron de pagarnos en 2 veces. Este mes otra vez nos pagaron en 2 veces. O sea, hay un tema presupuestario muy grande en el PAMI que el gobierno nacional no lo enfrenta. Como que no está dispuesto a enfrentarlo. Escuchándote con mucha atención, Silvia, quiero preguntarte, ¿hasta cuándo se puede sostener un vector del prestigio del sanatorio La Entrerriana con este cuadro de situación? Es que es complicado. Yo te digo, nosotros tenemos un mix de prestaciones a distintos financiadores. Y con algunos financiamos el déficit de otros. Es como desvestir un santo. Claro, otro, sí. Pero se resiente la estructura, resiente la estructura. ¿Y se ha producido un éxodo de profesionales o no? ¿Cómo? ¿Se ha producido un éxodo de profesionales? Sí, muchos profesionales han decidido no trabajar más por PAMI. ¿No? Bueno, ¿qué dato no? Y hay otra realidad. Hay muchos profesionales que siguen trabajando, pero cobran un adicional.
Ante la resistencia del afiliado, ¿no? Sí, por ahí el afiliado, vos sabés que en una consulta tal vez no le es tan difícil pagar un adicional, pero en una internación no podés cobrarle nada. Claro. ¿Qué le vas a cobrar si los números no tienen nada que ver con la realidad del jubilado? Tenemos que ir cerrando la nota. Jorge Lima ya nos está indicando que el tiempo se ha vencido, pero déjame hacerte una pregunta más. ¿En algún lugarcito de tu mente o de tu corazón anida la esperanza de que esto se modifique? Mira, viene muy demorada la solución. O Sí, sea, ha ¿no? habido muchas reuniones a nivel del Ministerio de Salud, del AMI, y no encontramos la respuesta. Todavía no se encuentra la respuesta. Es que como que, viste que cuando dicen sector privado de salud, mucha gente piensa en las prepagas, que es otro mundo y que no nos toca de cerca. O sea, hasta la prensa, por ahí, viste que la prensa de Buenos Aires Sí, habla del sí, sector sí. privado de salud y habla de las prepagas. Entonces, como que es un tema que no es tan agenda. Porque aquí representa un nicho mucho más chico, ¿no? Claro, o sea, el 10%, el 5%, el 8%, depende del mes. Imposible sostenerse. Está complicado. De todos modos, no te imagino, Silvia, bajando las persianas. No, sos una luchadora de toda tu Mira, vida. hemos así que, pasado, tiene 70 y pico de años el sanatorio y hemos pasado tantas crisis que bueno, bueno, ojalá mejore por el bien de todos, ¿no? yo también lo deseo. Por el bien de todo el país está pendiente de esto. Sí. Sí, porque hablamos de un sanatorio, como recién hablábamos del comercio, como un caso testigo, ¿no? Claro, tal cual. Silvia, un gusto, ¿eh? No, gracias a vos, mi querido. Hasta luego. Silvia Agostino con nosotros y con ella cerramos nuestro programa de hoy. Volveremos, si Dios quiere, la semana próxima. Muchas gracias.